Estimados alumnos, en esta clase llevaremos sombras. Para determinar las sombras se necesita una fuente de luz artificial o puede ser una fuente de luz natural. En este caso, en este objeto se ha utilizado la representación de una fuente natural, para lo cual necesitamos una serie de datos e información que las hemos colocado aquí a la izquierda. Por ejemplo, en qué momento se va a realizar: en el solsticio de invierno, el 19 de junio, horas 9, altitud 21, azimut 22, ya que, como sabemos, el Sol aparentemente se va desplazando en el cielo. Bien, entonces esos datos nos sirven para determinar el rayo. Empecemos. Primero tenemos que trazar esta especie de reloj en el cual nosotros hemos colocado los puntos cardinales: norte, este, sur, oeste, y hemos colocado los grados. El norte, por ejemplo, significa 0 grados y 360 grados. Hacia la derecha empieza a ponerse los grados: 10, 20, 30, 40, 50, 90, 180, 200, 210, etc. Bien, como tenemos los datos, si nos fijamos, el azimut es de 222 grados y el azimut se va midiendo en base a los grados que hemos colocado. Como repitiendo, aquí tenemos ya 180, 190, 200, 210, 220 y 222. Ese punto unimos con el centro de nuestro reloj y hemos logrado obtener el azimut. Esa línea es el azimut. A partir de esa línea trazamos un ángulo vertical que va a ser la altitud que tenemos acá de 21 grados. Entonces colocamos los 21 grados y trazamos una línea que será y que representará al rayo. Entonces de esa forma se obtiene el rayo cuando tenemos una fuente natural. Bien, entonces si nosotros trazamos un rayo de luz paralelo a ese rayo que hemos encontrado a partir de un punto, trazando ese rayo podremos obtener la sombra de todos los puntos. En este caso dice ese ejemplo de encontrar: de este punto pasa el rayo que viene del Sol, atraviesa y encuentra en el piso un punto de sombra. Bien, esto podemos hacer en el sistema isométrico, como es el caso. También podemos hacer en el sistema cónico. Pero quiero decirles que ahora se trata simplemente de conceptos primeramente básicos. Entonces, como les decía con anterioridad, tenemos dos fuentes de luz: una fuente natural y una fuente artificial. La fuente artificial tiene el foco en una posición finita. Lo que quiere decir es que puede ser, por ejemplo, representar un foco incandescente. Y a partir de ese foco incandescente, como ustedes pueden ver, los rayos parten de forma cónica. De un punto se van abriendo, ¿no? Tenemos otra fuente de luz, que sería la fuente de luz natural. Y aquí en su derecha podemos ver que los rayos vienen todos paralelos entre sí. Eso quiere decir que la fuente de luz no es finita, como el caso de la fuente artificial, sino que es infinita. Consideramos entonces que el Sol está en el infinito, por eso es que los rayos llegan a ser paralelos. Vayamos entrando entonces en las partes que se producen cuando realizamos una sombra. Tenemos una parte principal que sería el cono de luz, y también tenemos lo que sería el cono de sombra, que
viene a ser desde el objeto hasta la sombra. Toda esa área será el cono de sombra. En el objeto mismo podemos separar dos áreas. Un área que está más iluminada, como ustedes pueden ver acá, que es el plano 1, 2, 3, 4. Y un área que está en sombra, que son estos otros dos planos. A esa área en sombra nosotros la llamamos sombra propia, y a esta otra la llamamos sombra arrojada. De hecho, lo mismo ocurre en los dos casos de fuente. En la derecha, fuente de luz natural tiene los mismos elementos, sombra propia y sombra arrojada. Bien, esos son los conceptos básicos de sombra. Eso también se puede aplicar a lo que sería la sombra en el sistema triédrico. Entonces, podemos ver que en el sistema isométrico, teniendo una recta para determinar la sombra, el punto superior pasará el rayo de luz y se intersectará con el azimut y encontrará la sombra. Y la base será, su sombra de la base será el mismo punto. Eso es todo por hoy. Gracias.